ser la que debería A ver, cobrar, ¿no? es interesante lo que está diciendo Alfredo. Mientras tanto nos están distrayendo, dice Alfredo, para terminar esta conversación y entendiendo, nos están distrayendo con cosas que no son viables, se están diciendo cosas entre ellos que no tienen sentido, que no se llevan a la práctica. Hay como una especie de fuego de artificio todo el tiempo y estamos entretenidos nosotros perdiendo el tiempo mirándolos. Lo que pasa, María Laura, que hay lógicas distintas que se superponen. Hay una lógica del periodismo que pasa por la relevancia. Entonces, es muy difícil considerar irrelevante un gobierno que se está peleando entre presidente y vicepresidenta. Por supuesto. Es decir, sería una noticia que si la omitimos, no estamos jugando o haciendo bien la profesión de periodistas. Esto por un lado. Por otro lado, hay dos lógicas que no terminamos de ver, que es la lógica de la política pura y la lógica de la administración. Acá tengo un político que además fue gobernador, luego él sabe lo que es hacer política, sabe lo que es administrar. Cristina, a mi modo de ver hoy sobre su escritorio, tiene herramientas solamente políticas. El presidente, sin embargo, tiene que administrar, ¿no es cierto? Y se va a jugar esa carta, administrar. Ella va a jugar la carta política. Ahora, lo que a mí me queda como reserva respecto de Juntos por el Cambio es si no resuelve los liderazgos o cuando los resuelva no sea un poco tarde, cuando tenemos dos figuras hipermediáticas, que son los dos populismos de izquierda y derecha, que no tienen problema de estar todo el tiempo y ya progresar en su carrera. Entonces a mí me preocupa esta. Los más racionales van más lentos porque la razón requiere deliberación. Pero ojo, que no les ganen los irracionales. Vos decís que están copando el escenario, porque todo el tiempo lo digo, están... lo están copando. Claro, porque además hay todo otra, el tiempo están apareciendo. Hay otra cosa importante desde el punto de vista de los sociólogos. Milei y Cristina están en la conversación cotidiana para bendecirlos o maldecirlos. Se habla de ellos en el mercado, en el pasillo, en el colegio. De los racionales de la política se habla menos. Primero, porque es más difícil entenderlos. Segundo, porque entre la razón y las pasiones... No lo vengo a decir, las pasiones se suelen imponer. Ojo que los populismos son fenómenos pasionales y eso ha pasado en todo el mundo. Con un par de eslogan avanzan más casilleros que los que se proponen presentar programas. A mí esto no me gusta, es lo que sucede. Claro, lo que estás diciendo es, ojo, no lleguen tarde a los moderados, ¿no? O a Juntos por el Cambio, o a la gran mayoría. Deliberen, pero mano en tropo. Es decir, los otros no deliberan, ¿te das cuenta? Actúan. Pero Eduardo, ¿son todos? Porque yo lo veo, por ejemplo, a Cornejo, que está hablando en otros términos con Macri. No entra dentro de otras peleas que uno ve dentro de Juntos por el Cambio. No, lógico, están hablando en otros términos, pero vuelvo. Las declaraciones de Macri que acabo de escuchar son declaraciones que están dirigidas a una disputa de votos con Milei. ¿No es cierto? No me parece que eso sea el problema de Alfredo Cornejo. Perdón, Alfredo, ¿no es cierto? Bueno, él está diciendo, no, es que al interior de Juntos por el Cambio hay que construir diálogo. Yo tampoco creo que declaraciones intempestivas entre uno o uno contra otro construyan. Lo que está diciendo, perdón, Eduardo, es que Macri está intentando ganar esos votos de Milei, está actuando, retenerlos. Y Patricia Bullrich lo mismo. Y Patricia Bullrich lo mismo. Lo que se pregunta Eduardo, y nos preguntamos todos, ¿es lo que hay que hacer? ¿Tendrían que hacerlo más también desde Juntos por el Cambio? A ver, tomo el punto, solo digo que yo creo que hay que hablarle claro a la ciudadanía. Me parece que es cierto que buena parte de las decisiones las personas en política, pero también en la vida cotidiana, las toman más por pasión que por razón. Y está de los clásicos estudiados ya, ¿no es cierto? Así que no vamos a inventar nada nuevo. El voto bronca es un voto muy potente. El punto es que la mayoría de esas experiencias no han llegado a ningún lado, ¿no? Es decir, en Chile también ocurrió. No nos comparemos ni con Brasil, no nos comparemos ni con Francia de Macron, ni con cualquier otra elección cercana. Comparémonos con Chile. Un país que tiene una estabilidad económica enorme, que ha crecido 2 décadas y media sin parar, que ha tenido resultados económicos distintos a los nuestros, muy superiores a los nuestros. Ha crecido su Producto Bruto per cápita, casi nos ha duplicado en estas 2 décadas. Y sin embargo implosionó su sistema político, su sistema de partidos y demás. Salieron primero y segundo las 2 extremos. Hoy, en las encuestas, y vamos a volver al bioquímico, al laboratorio, en las encuestas, Boric mide
de aprobación lo mismo que sacó en la primera vuelta. Con lo cual que esos fenómenos puede entusiasmarse por bronca a la ciudadanía, pero deberá saber la Argentina y para eso estamos los dirigentes. Ahora, si los dirigentes queremos correr detrás de las encuestas en vez de tratar de imponer, si nosotros queremos imponernos, tenemos que decirle, ojo con el voto bronca que no lleva a ningún lado. Vamos a lo Alfredo, racional. creo que lo que está diciendo Eduardo y está planteando como una disyuntiva es distinto. No habrá que empezar a decir claramente, ¿no, Eduardo? No lo digo como una acusación. No lo digo como una acusación de las encuestas. Digo de los dirigentes que lo único que hacen es, si está creciendo Milei, tomemos el discurso de Milei. ¿Cuál es el discurso de Milei? Si Mauricio quiere representar, el voto bronca no lo canaliza a Mauricio. En todo caso, el voto de las ideas liberales. Ahora, el voto de Milei no es solo de ideas liberales, ¿eh? Pero Alfredo, me parece que lo que está diciendo Eduardo y lo que está esperando la gente es que aparezca la racionalidad. Milei aparece en medio de la desesperación, no de la racionalidad. Lo que les piden es sean racionales, hablen de cosas de una racionalidad y liderazgo, porque Juntos por el Cambio, y eso es paradójico, tiene un líder que es Mauricio Macri. El problema es que Mauricio Macri mide mal en las encuestas. Entonces ahí hay un problema objetivo. Y uno puede preguntarse, un líder que mide mal en las encuestas, ¿no puede estar obturando a otros que miden mejor? ¿O en tal caso, no están resolviendo los problemas de liderazgo? Vuelvo a repetir, temo que cuando lo resuelvan, los otros les hayan sacado demasiada o a ventaja. Otros que podrían medir mejor. Bueno, o que podrían medir mejor. Ahora, me es parece interesante este punto, claro, Alfredo, antes de que él tiene otra idea en la cabeza, en este momento ya lo decís, guardala un segundo, pero es interesante, Alfredo, lo que está diciendo. No pueden llegar tarde si no se plantan ahora con las cuestiones que hay que hacer. Es cierto, por eso vuelvo al punto de que nosotros la racionalidad, pero también hay que agregarle pasión, tiene que ver con un programa de gobierno que dé certidumbre, hablar claro, hablar concreto, qué cosas se van a hacer, concreto, y eso creo que canaliza buena parte de ese descontento, porque las sociedades necesitan esperanzarse, no pueden estar de pálida en pálida, de desazón en desazón, incertidumbre en incertidumbre. Necesitan un camino, y si los líderes no le dicen qué van a hacer, eso a mí me aburre un poco. El periodismo pregunta mucho por esto y es lógico que lo haga. Todo lo de las candidaturas y candidaturas y candidaturas. Yo no creo que se pueda resolver las candidaturas con mucho tiempo de antelación. Me parece que eso es inevitable que tenga que ser el coso. Pero el programa sí se puede definir. Hay una necesidad de la gente de escuchar qué harían, ¿verdad? Sí, y hay otra necesidad que por ahí no lo plantea la gente, pero es importante, que la competencia electoral no borre algo que es la necesidad de un consenso político mayor a partir de 2023. Porque lo que las fuerzas políticas llegan a la conclusión es que aquí va a haber que aplicar una política de shock, ¿no es cierto? ¿Por qué digo no perdamos la noción? Porque a veces, cuando uno ve a los políticos competir, me parece que ellos se quieren sentar en el sillón de Rivadavia sin darse cuenta que ese sillón ya es una silla eléctrica. Y entonces las legitimidades de ejercicio duran cada vez menos. Es lo que Cristina le cuestiona a Alberto, pero es el problema que también tuvo Juntos por el Cambio. De modo que si se disputa el poder sin a la vez armar consenso, el destino del que gane en 2023 va a ser como el de Boric o de cualquier otro. Ya se lo dijo a Juntos por el Cambio y se lo dijo varias veces. Usen las PASO y después pónganse de acuerdo, mantengan la unidad y los votamos. Y digan cosas coherentes. Funcionó muy bien. Lo tienen probado. Y funcionó muy bien en el 2021, como insisto. Claro. De 21 provincias donde fuimos unidas, en 17 competimos y en 16 mezclados radicales con PRO y PRO con radicales compitieron. La pregunta que se hace la gente es si esto se puede sostener en un gobierno. Yo creo que sí, pero yo creo que acá me voy a poner el tercer sombrero, que es el de ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos deben exigirle a la dirigencia política programas, o sea, porque ambiciones tienen un montón. Hay gente que dice, no, yo de chiquito quería ser presidente. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente que de chiquito quería ser presidente, pero decir, ¿no?
Yo quería ser presidente. Claro, Eduardo. ¿Le puedo mostrar algo, Alfredo? Porque, a ver, analista. si estamos hablando de empezar a explicitar qué se va a hacer, tenemos que hablar del número de inflación. Sí. Digo, para que escuchemos algo muy concreto que a la gente le angustia, ¿no? Bueno. Así como le mostramos a Alfredo algunos casos de inseguridad, tiene más, Brenda, por supuesto, para compartir, pero tenemos el número de la inflación que A ver, se va a conocer y todo va a es- estar todo- arriba de 6. Todo esto de lo que estamos hablando se contrasta con la realidad. Ya ni siquiera te estoy hablando de abril, donde se cree que puede estar encima de 6 o alrededor de 6 o muy cercano. Mirá mayo, ya listo, abril está, tenemos prácticamente cerrado, esta semana se conoce. Mayo, ¿qué está pasando? Y de nuevo, alimentos, 1,2% subieron los alimentos en la primera semana. Solo la primera semana. Ahí tenés frutas 2,2, verduras 1,8, carne 1,8 en una semana, la primera semana. Y a esto tenés que sumarle que todavía no impactó 22% de aumentos en 3 cuotas de la medicina prepaga que se aprobaron esta semana. Pero le vamos a contar también a Alfredo, además del 11% de las naftas que también lo Y trajiste, ahora viene la audiencia que estamos en medio de las audiencias. le vamos a públicas, contar tarifas. cómo están perdiendo los jubilados, además. Digo, todos los problemas con los que se van a encontrar y los que necesita la gente que los gobernantes futuros, sea quien sea, nos expliciten qué harían. Uno es las jubilaciones. Bueno, fíjate que este es un cálculo que en una nota muy interesante de Silvia Stang en La Nación. Se calcula que de acuerdo a cómo viene evolucionando tanto el índice salarial como la inflación, en junio la inflación andaría el incremento alrededor del 15%, acumulándolo. La nueva mínima entonces tendría que estar en 37.362. Ahora, ¿ganan o pierden? En el primer trimestre perdieron los jubilados. A pesar de todo lo que dice el gobierno, perdieron porque los jubilados subieron 12,28 y tenemos 16,1 de inflación. Los jubilados están muy mal, Alfredo. ¿Por Y qué hay- no empiezan y a hay- explicitar hay- qué van a hacer con los jubilados? Si es que son gobierno. Recién lo dijo Eduardo, ¿no? Es decir, acá hay decisiones estructurales que tomar y para crecer 2 décadas en la Argentina seguidas, como creció Chile, por ejemplo, tiene que haber un alto consenso de la dirigencia, que cambie el gobierno, pero que la línea central esté... Y no veo otra forma que no sea un alto consenso. Por ejemplo, en los temas fiscales, relación nación-provincia, como no se puede modificar la ley de coparticipación, hay que generar pactos fiscales que generen incentivos a las provincias para propender al sector privado. Hay que cambiar la reforma, las leyes laborales, y en lo previsional hay que hacer un sistema sostenible sobre la base de lo que ya está, pero más para el futuro. No hay forma de mejorar el sistema previsional, creo que hay que decírselos con todas las letras, no hay forma de mejorar el sistema previsional sin inyectarle más recursos en el corto plazo, pero modificando sustancialmente todos los regímenes previsionales y fundamentalmente blanqueando la economía. El problema del financiamiento del sistema previsional es que hay una mitad de la economía que está en negro y no financia el sistema previsional. Con lo cual, blanquear la economía es el gran punto. Por eso les digo lo del bimonetarismo, por eso en la primera etapa creo que hay que permitir pagar con cualquier moneda, hay que permitir transar con cualquier moneda en una primera etapa para ir blanqueando la economía y otra serie de medidas. Hay por lo menos alrededor de 2.500 medidas micro que hay que tomar, que tienen modificaciones de leyes, de decretos y demás, que son las que, bueno, hay que hacer. ¿Qué pasaría, Eduardo, si todos los candidatos o posibles candidatos de Juntos por el Cambio, porque está acá Alfredo Cornejo, le pregunto por esta fuerza, dijeran esto que está diciendo Alfredo, a la vez mostraran un acuerdo sobre determinadas cuestiones, si lo explicitaran, si lo dijeran, porque no es tan así, ¿no? No. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Qué pasa si todos dicen hay que hacer esto y coinciden y lo comunican? Más bien la mayoría dicen poco, ¿no? Más bien la mayoría dicen poco, exactamente, no lo dije yo. Es verdad eso. Lo que pasa es que lo que queda claro al cabo de esta conversación es que Juntos por el Cambio no solamente todavía no resuelve su liderazgo, y acá tomo la palabra de Alfredo, no lo resuelve porque, bueno, son situaciones difíciles de resolver en una democracia. Bueno, ahora, creo que está más difícil la cuestión del programa. A mí me consta que hay gente muy seria. Voy a citar Hernán Lacunza y su equipo, que está elaborando un programa económico.
Ahora, me parece que falta consenso, porque si se habla de dolarización, mientras que economistas serios dicen que la dolarización, incluso economistas serios liberales, dicen esto está lleno de dificultades, entonces la dolarización pasa a ser un eslogan, vuelvo otra vez, para competir con el libertario. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que decirle a la gente cosas que sean factibles. Pero una cosa más, viendo focus groups, ¿sabes a qué conclusión llego? La gente está sufriendo, sabe que va a seguir sufriendo. Hay que hacer dos cosas. Dirigir, darle sentido a ese sufrimiento y ponerle un plazo, ¿no es cierto? Entonces también es importante decir, yo tengo este programa, pero este programa piensa tener un resultado concreto. En situaciones de desesperación económica, hoy lo primero que la gente quiere es ver si va a bajar la inflación. Concentrémonos en un par de cuestiones. Ahora, que coincida la propuesta con la necesidad, si no se entiende. Eso se lo tiene que decir a Cornejo y a todos los dirigentes con los que se cruce, 100% Eduardo. de acuerdo. 100% de acuerdo. Usted es el que me dijo, digo, antes, tengo entendido que lo tengo que despedir, lamentablemente, porque tantas preguntas tengo todavía, pero porque cuesta traerlo a Cornejo y no les explico hasta ahora. Alfredo, usted dijo, dicen poco. Sus compañeros de fuerza dicen poco, están diciendo poco. Las contradicciones que aparecen en las encuestas, hacen que la dirigencia política también tenga definiciones muy laxas o muy superficiales, ¿no? Entonces, nombre palabras benditas y no se haga cargo de las palabras malditas de las cosas que hay que hacer. Y eso genera, yo creo que un círculo vicioso, ¿no? Que no permite que la ciudadanía se involucre en los problemas y los pueda entender precisamente. Es probable que salgan más en los focus group que en las encuestas. Ahora, lo que dice Eduardo implica, y esto es lo que yo le quería preguntar, Cornejo, implica dar malas noticias, decir que hay un camino de sufrimiento. ¿Hay coraje político en Juntos por el Cambio para hacer eso? Yo creo que sí, y creo que hay un aprendizaje que se hizo, que de tantas palabras bonitas y tantas palabras benditas, en un momento la ciudadanía no entendía a qué se lo convocaba, ¿no? Entonces, lo habló con Macri eso porque él decía las palabras bonitas, brotes verdes. Exactamente. Lo hablamos en su momento cuando era gobernador y lo hablamos ahora, ¿no? Lo hablamos ahora. Yo creo que hay que buscar una síntesis. Mi experiencia personal, yo cuando fui gobernador, cuando fui candidato a gobernador, dije lo que iba a hacer, que el gobierno tenía más gastos que ingresos, que tenía un 7% de déficit. Las provincias es peor que la nación porque en las provincias no puedes emitir dinero para cubrir el déficit o tenés que tomar deuda. No tiene maquinita. O sea, no tiene maquinita, no tiene impresión de billetes. Entonces, dije, si no equilibramos, no vamos a poder brindar buenos servicios de educación, de salud, y no vamos a poder pagar salarios. De nada vale que demos paritarias muy beneficiosas y después, al cabo de un año, 2 años, no se pueden pagar. Y lo dije en campaña, y la verdad que toda la gente que me rodeaba en la campaña decía, Alfredo, vamos a perder con eso, ¿no? Y ese es mi programa, les dije. Bueno, incluso el periodismo decía, poco convincente, decía... justamente todos los analistas decían eso no atrae al electorado, eso le tira en contra. Pero hay que decir la verdad. Pero yo creo que alguna vez debemos tratar a los ciudadanos como gente adulta, ¿no? ¿Usted se vuelve a Mendoza o se queda acá? No, me quedo toda la semana. O sea, el jueves está acá. El jueves tengo sesión. Se lo pregunto porque no sé si quiere que lo despida o quiere estar porque está Mauricio de Alessandro que nos va a contar cómo va a ser el jueves en la ciudad. No, lo que pasa es que tengo otra actividad. Nos imaginamos Marcelo, no Mauricio. Pero no, vamos a sufrir el jueves, evidentemente, quienes estamos en la ciudad. El jueves van a sufrir y adentro del Senado también porque van a hablar de un... En Mendoza, cuando fui gobernador, hicimos un código de convivencia y hicimos cumplir el código penal además y no hay cortes de calles en Mendoza. ¿No hay cortes de calle? Hay que decir una cosa. ¿Cómo no hay cortes de calle? Velozmente, en esto tiene que involucrarse la justicia, pero también el poder político. Sí. Llega un fiscal
inmediatamente los imputa, ¿no? Con el auxilio de la policía. O sea, Entonces, ¿Marcelo Alessandro lo podría hacer? bueno, de hecho yo creo que el procedimiento que están haciendo, él está ahora seguramente negociando cómo hacer, qué sé yo. La verdad que lo que están haciendo, cortar la calle, es ilegal en Argentina. Es difícil hacerlo, no digo que no, en la 9 de julio. Nosotros en Mendoza lo hicimos. Espéreme un segundito, pues está ahí Marcelo Alessandro. ¿Escuchó, Marcelo? ¿Cómo está? Buenas tardes.